corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra me cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú no de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel. Eres. Shabbat Shalom para todos mis hermanos, el Altísimo los bendiga y les llene de sabiduría, de amor y de todo su bien en este inicio de Shabbat. Les agradecemos por acompañarnos. Continuando con el libro de Salmos, hoy veremos el capítulo 9, un capítulo muy interesante, diferente a los que hemos visto hasta el momento. Así que les agradezco por asistir. No olviden darle un like, compartir y bueno, dejar como siempre sus opiniones, inquietudes, saludos, etcétera. Y darle a la campanita para que les lleguen las notificaciones de estas enseñanzas de cada viernes. Así que si no se han visto las anteriores, hay una lista de reproducción llamada Salmos que pueden ver en nuestro canal con un verso a verso de cada uno de los anteriores. Así que sin más vamos a orar y empezamos este estudio.
Padre Celestial, te doy gracias en esta noche por la oportunidad que nos brindas de buscarte, de conocerte, Señor, de estar delante de tu presencia. Te doy gracias por tu pueblo, Señor, quien ha sido llamado para conocerte y para anunciar al mundo tus obras. Por eso hoy estamos aquí anunciando, predicando, Señor, y hablando el mensaje de los siglos, Señor, el mensaje que viene directamente de tu presencia. Te damos gracias. Amén. Bueno, el Salmo de hoy, capítulo 9, es un pasaje interesante porque habla de la justicia divina, la justicia de Dios y el pensamiento que tiene David en este respecto acerca de cómo obra la justicia de Dios y cómo debe obrar, pues se la solicita, se la pide, le ruega al Altísimo que su misericordia y que su justicia sea manifiesta. Es eso lo que va a ser como digamos que lo principal en esta enseñanza. Así que, nada, vamos a ver qué dice. Capítulo 9, versículo 1 del libro de Salmos dice: acción de gracias por la justicia de Dios al músico principal sobre Mut-Labén, un salmo de David. Y dice: te alabaré, oh Yahweh, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti, porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono juzgando con justicia. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, y las ciudades que derribaste su memoria pereció con ellas. Pero Yahweh permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Yahweh será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Yahweh, no desamparaste a los que te buscaron. Cantad a Yahweh, que habita en Sión. Publicad entre los pueblos sus obras, porque el que demanda la sangre se acordó de ellos. No se olvidó del clamor de los afligidos. Ten misericordia de mí, Yahweh. Mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte, para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión, y me goce en tu salvación. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron fue tomado su pie. Yahweh se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó. En la obra de sus manos fue enlazado el malo. Los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios, porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Levántate, oh Yahweh, no se fortalezca el hombre. Sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon, oh Yahweh, temor en ellos. Conozcan las naciones que no son sino hombres. Selah. ¿Está grabando? Bueno, entonces acabamos de hacer una lectura completa del Salmo. Vamos a ahora sí hacer nuestro comentario. Arranca diciendo: te alabaré, oh Yahweh, con todo mi corazón. Cantaré todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. ¿Por qué Yahweh? ¿Por qué Yahweh? ¿Por qué David arranca de esta manera? Pues si leímos con atención el Salmo, David manifiesta que la justicia del Señor es necesaria en la vida de cualquiera, en la vida de una sociedad, en una comunidad cualquiera. Pues David en esta oración enfatiza y habla acerca de sus enemigos, habla del pueblo, habla acerca de los afligidos, habla acerca de los necesitados, habla de sí mismo, y sus palabras son de bien, son buenas en relación a Dios y a sus juicios. Así que él arranca como con alegría, ¿no? Inicia este salmo con exaltación a Dios, justamente porque ha respondido, porque ha entendido David, o ha visto más bien, la manifestación de un Dios justo. Arranca con alegría. Cuando uno conoce la justicia de Dios, cuando uno reconoce esa justicia, puede descansar. Descansa uno y se alegra,
porque sabe que no está solo. Dice la escritura, mía es la venganza, dice el Señor. No paguen mal por mal, estén tranquilos. Del Señor son las cosas. Cuando una persona sabe que el Señor está al tanto de toda situación buena o mala, de toda situación, pues uno, ¿qué más puede hacer? Buscarlo y alegrarse en Él y exaltarle por sus maravillas. Justamente esas son las maravillas del Señor. Es lo que Él hace como una manifestación de su, pues de su presencia en medio de su pueblo. Así que Él dice, con todo mi corazón te alabaré y contaré tus maravillas. Una de las maneras de mostrar nuestra gratitud, nuestra alegría sobre lo que sentimos, de lo que creemos, sobre nuestro amor a nuestro Dios. Una de las maneras mejores de demostrar esto es contando sus maravillas. ¿Qué significa contar las maravillas del Señor? Es hacer público esto. Es que el mundo sepa lo que el Señor ha hecho. Alguien que no se guarde la historia para sí mismo. Alguien que no deje en el pasado ni en cuestión de olvido las cosas que el Señor ha hecho, sino más bien alguien que tenga la capacidad, las agallas, el coraje, el amor de ir y anunciar lo que el Señor ha hecho. Esa es una manera que encontramos aquí bíblica, que David nos enseña de cómo expresar el amor al Señor. A veces sentimos que no tenemos nada que dar. Y bueno, ahí tenemos un gran problema porque tenemos mucho que dar. Nuestra propia vida, por ejemplo. Pues si queremos de alguna manera restituir tantas cosas que hemos hecho mal en la vida y todo lo que ha sido nuestra debilidad, nuestras dificultades, nuestros pecados, si hay una manera de restituir es justamente contando las misericordias del Señor, porque se pone en alto su grandeza, su justicia, su misericordia, la de Él. ¿Y uno cómo queda? Simplemente como el contador de historias, ¿no? Como aquel que no pone muy en alto su propia historia, como algo en lo que queda uno muy bien posicionado, sino más bien uno cuenta la historia de uno como un testimonio que glorifica, que magnifica el nombre del Señor. Así que me alegraré y me regocijaré en ti y cantaré a tu nombre, oh Altísimo. A veces no sabemos ni por qué cantar, ¿no? Uno hace las canciones más que todo, digamos, siendo muy honestos. ¿Por qué cantamos? Por costumbre. Porque empieza el momento de las canciones y cantamos, o porque, no sé, porque se acuerda de una canción, porque está sonando, porque son bonitas, porque nos gustan. Pero en el fondo hay este gozo que tiene David de cantar como un reconocimiento sincero, eh, enfocado acerca de nuestro Dios. Mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti, porque has mantenido mi derecho y mi causa y te has sentado en el trono juzgando con justicia. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre. Y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Pero Yahweh permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio, juzgará al mundo con justicia, a los pueblos con rectitud. En este bloque, David enfatiza en cómo el Señor ha hecho su justicia en medio de las naciones, en medio de los pueblos, y cómo por lo tanto los pueblos deben acudir a Él por su propia historia. David dice, mis enemigos cayeron atrás porque tú los juzgaste. Él acaba de decir, contaré tus maravillas. El Señor en la vida de David hizo muchas cosas grandes. David las está contando. Y aquí está diciendo, unas de ellas es que mis enemigos, los que buscaban mi muerte, los que me atacaban y buscaban romper el reino, han quedado atrás, han perecido. Porque tú, Señor, mantuviste mi derecho y mi juicio, mi causa, juzgando con justicia. Si recordamos en otros salmos, David dice, ¿hasta cuándo, Señor? ¿No? Como que es un momento diferente de este. En otro momento, en otras oraciones, David era, ¿cuándo, Señor, vas a atender a mi causa? Si yo he hecho algo malo, si he sido
malvado, si he sido como los impíos, como los malvados, si he hecho mal al inocente, júzgame, Señor, ¿no? Le dice David, mira mi integridad. Y si ha sido así, pues destrúyeme. Pero si no es así, sálvame, rescátame. Esa es la oración de David unos salmos atrás. Y ahora vemos un salmo donde David está exaltando al Señor porque ya ha recibido esto. ¿Qué recibió David? Que el Señor mantuvo su derecho y su causa juzgando con justicia. David dice, Señor, si me libraste de mis enemigos es porque me hallaste justo en mi causa, ¿no? Es decir, si David tenía las agallas de decirle al Señor que lo destruyera, si él había sido malvado, pues seguramente si hubiese sido así el Señor habría escuchado esta petición también. Pero al rescatarlo, al salvarlo, al librarlo, se da de manifiesto que el Señor había justamente hecho justicia, teniendo o dejando a David en su salvación, lo salvó, lo rescató, lo cuidó, lo guardó, y David por eso canta de él como un Dios protector, como una fortaleza en tiempo de angustia, ¿no? En otros salmos. Ahora, ¿qué dice? Mantuviste mi derecho y mi causa reprendiendo al malvado, a las naciones, borrando su nombre eternamente y para siempre. Y aquí viene algo muy interesante. Pues ya está hablando ahora de las naciones. Y David lo que está haciendo es extrapolar. ¿Saben qué es extrapolar? Es coger un asunto que él ya vivió, que experimentó y fue su vida con sus enemigos. Y dice, bueno, si Dios actúa de esta manera conmigo y con mis enemigos, y no porque sean mis enemigos, sino porque son malvados, entonces podemos extrapolarlo y pasarlo a un escenario mayor. Y ya no es mis enemigos, sino las naciones y todo malvado. David está diciendo, si el Señor lidió con mi causa y la puso a mi favor, juzgó con justicia a favor del inocente, David dice, yo soy inocente, el Señor juzgó a mi favor, pues así harán las naciones. Y así como destruyó mis enemigos, destruirá a los impíos, y no serían recordados para siempre. Y esto nos deja conocer algo interesante, y es entender cómo opera el Señor en el mundo, ¿no? ¿Cómo opera el Señor en el mundo? Aquí hay algo interesante, dice, los malvados serán desolados para siempre, serán olvidados, serán borrados sus nombres eternamente y para siempre. El ser borrado eternamente y para siempre en la escritura es la pena máxima, la pena capital. El infierno es la condenación. Pero más allá de lo espiritual que nosotros queramos ver esto, o del día postrero, de todo esto, es algo muy sencillo cuando lo ves en concepto. Y es que el malvado no permanecerá. Literalmente, pues su historia no será contada más. ¿Por qué? Porque es como si no existiese más. Sencillamente al malvado se le tiene reservado eso, la aniquilación. Y aquí se pone en un plano, digamos, muy literal de lo que vivía David. Y dice, mis enemigos ya pasaron a la historia, pero yo sigo aquí. El mundo verá pasar los malvados y todos sus daños quedarán también en la historia y en el olvido. Pero quienes venzan, ¿cierto?, en justicia serán recordados. Ahora, David está haciendo aquí énfasis en que la justicia del Señor hará perecer con el malvado juntamente su memoria. Dice, los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre y las ciudades que arribaste, su memoria pereció con ellas. Como les decía, está extrapolando ahora a las naciones. ¿Será que un pueblo puede ser borrado para siempre? Bueno, sí. Muchos pueblos mencionados en la escritura hasta hace poco se creían que eran una invención, que eran... Pues, había mucha crítica sobre esto, ¿no? Porque se mencionan muchos lugares, muchos pueblos, y llegan los arqueólogos y no encuentran nada. Dicen, pues, ¿de qué está hablando la Biblia? ¿Quiénes son estos hititas? ¿Quiénes son estos jebuseos? ¿Quiénes son estos y aquellos? Y hasta hace no mucho, porque estamos hablando de unos 60 años, pues se levantó una gran crítica a la escritura, pues no se creía que, o más bien,
se le se empezó a creer o a crecer un voz a voz de que la escritura estaba llena pues de historias, pero cuentos quizás de tradición oral que se asemejan más a un mito que a una realidad, por la falta pues de corroboración. Pero gracias al Señor que permite que estos mismos arqueólogos avancen en sus tareas, en su profesión, y que el terreno sea tan generoso para compartir pues la existencia de estos pueblos, cosa que ha sido, ¿cómo decirlo?, una bendición, ¿no? El reconocer que estos pueblos que se daban como destruidos, ¿por qué fueron destruidos? ¿Por qué fueron malvados? ¿Y por qué se hallan? Quizás simplemente para callar la boca de los insensatos, quizás simplemente como una señal de que en efecto la escritura manifiesta una historia que tiene que ser contada y que tiene que ser conocida porque es verdadera. La historia de los pueblos que se rehusaron a reconocer la justicia, al Dios verdadero, la misericordia y lo que es correcto, y se resignaron a vivir como malvados. De estos que queda, pues las piedras nomás, y los que dan con suerte y que dan con ese nombre o algo que les hace presencia en un pasado que fueron algunas ciudades muy importantes, muy poderosas y de lo cual ya no queda nada, ¿no? Y así se podría hablar de miles de pueblos, de tribus, de naciones y comunidades. Y de estas, ¿por qué las conocemos? Porque aparecen en la Biblia. Y porque alguien solamente encontró una pieza y dice, esta corresponde a esto escrito. Pero ¿qué encontró una ciudad? No, encuentra una moneda, una pequeña inscripción que dice hititas y dice, ah, sí existieron. ¿Y la ciudad dónde está? Borrada, como Sodoma y como Gomorra. Entonces es maravilloso ver esto y es como el camino del malvado, sí o sí, aunque pase mucho tiempo, será borrado. Ahora dice, los enemigos han perecido, han quedado desoladas para siempre las ciudades que derribaste. Su memoria pereció con ellas, pero Yahweh permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Y David dice con mucha alegría, y eso es lo que exalta en este salmo, y es, pero tú, Señor, permaneces para siempre porque eres justo, porque tu justicia permanecerá sobre la maldad, porque tu justicia será evidente, pues tu trono ha sido puesto como trono de justicia. Y en esto lo que David también está diciendo es, tú juzgas al mundo. Es decir, no solamente eres un Dios que está y que existe, sino eres un Dios que tiene unas facultades, ¿cómo decirlo? Te has apropiado de este hecho y es de juzgar al mundo. Como quien dice, el destino de todos está en manos del Señor, simplemente. Y David esto lo reconoce como el juicio de Dios. Porque Él lo hará con justicia. Claro, cualquiera dirá, pues si fuese tan justo no haría que el inocente muera y que el malvado pues sea tan exitoso. Pero cuando vemos la manera de operar de Dios a lo largo de la escritura, Dios en general no se mete con el individuo. Lo deja hacer como sea, como ande, como quiera. Pero en el plano colectivo sí hace cambios importantes. Es decir, cada quien como quiera andar en su vida, pues tendrá consecuencias y tendrá frutos sobre eso, buenos o malos, para él y para los demás. Pero acerca del colectivo, ¿sí?, de los imperios, de las naciones, de los pueblos, como una masa, sí hay una evidencia bíblica de que al pasar el tiempo, es decir, cuando la maldad se convierte en moda, pues no es un buen presagio. Vienen cosas malas. Porque es en ese momento donde Dios mete la mano. ¿Por qué no la mete antes? Pues porque estaría coaccionando nuestra libertad. Y sería como, pues, ahí tendríamos un problema grande, más complicado aún. Y es, Dios controla las cosas y es manipulador y es un Dios que pues ahí estaríamos haciendo otro tipo de juicios, como, ¿y Dios por qué siempre se mete? Pero ahora el mundo dice, Dios no se mete. Pero la verdad es que sí se mete.
pero no siempre. Ahí está el punto medio. Es decir, el Altísimo ha reservado su justicia para el tiempo en que quiera emitirla. Y en ese orden de ideas vemos que un pueblo que hace mal durante mucho tiempo termina aniquilado. Pasa. Piense, vea la historia, vea la historia del mundo y vea cómo los grandes pueblos que se tornaron en impiedad se acabaron. Se acabaron. Es un ciclo, ¿no? Es una montaña rusa. Pero pregúntese qué pueblo ha sido justo, recto, para que permanezca. Y esa es la triste historia, que tampoco hay. Porque han habido individuos correctos, por supuesto, justos, y han habido malvados, muchos en cantidad. Cuando pensamos en un pueblo, los pueblos están hechos de muchos. Si el promedio es mayor en maldad, no solamente el promedio, sino hay una minoría de justicia, pues lo que hace el Señor finalmente es reservar a los justos y destruir al pueblo completo en muchas ocasiones. Pero acerca de su pueblo el Señor ha prometido misericordia y que ese pueblo se convierta en luz para el mundo. Por eso los ha instruido y nos ha instruido en todo el mundo para que nosotros como un solo pueblo podamos apelar a su justicia y misericordia con base a esto, a la eternidad, a la permanencia, a la vida misma, sabiendo que quien hace justicia vive, quien infringe, quien vive en el pecado, pues muere. Así que, en otras palabras, David está reconociendo aquí que el Señor es el juez supremo y que el mundo y las naciones tendrán que dar cuenta delante de él. Yahweh será refugio al pobre. Entonces aquí, como les decía al principio, es un salmo que exalta toda la soberanía de Dios en medio de una sociedad. Al malvado lo destruirá. Las naciones malvadas serán finalmente olvidadas. Porque Él es el juez justo. Y Él, dice acá, será refugio del pobre. Ahora va a hablar de las víctimas, ¿no? De los que justamente elevan su clamor por el cual el Señor emite sus juicios. El Señor será el refugio del que en Él espera, del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Señor, no desamparaste a los que te buscaron. Y aquí dice algo muy especial. Si el Señor es juicio para el mundo, también será misericordia para el que lo busca. Si se encarga del malvado, también se encargará del inocente, del justo, del necesitado. Porque esto de pasar uno por encima del otro es algo muy común en todo lugar. Y así se forjan mucho sus riquezas. Y esto es un problema social grandísimo que existe en todo lugar. Así que acerca de estos que son vulnerados, acerca de estos que son menospreciados en todo lugar, digamos que mayormente por un estereotipo, por una forma social de considerar a los demás, tengamos presente que el Señor no se olvidará del que sufre su causa con angustia, pues si esta persona es inteligente y sabia, se refugiará en el Señor. Se refugiará en el Señor sabiendo que Él es un juez justo y que Él hará lo que sea adecuado con tal de que las cosas en la balanza se alineen, ¿no? Entonces una persona que teme al Señor lo buscará. Y aquí viene la confianza de todos nosotros, como les decía, de repente acerca del individuo, en lo particular el Señor no mete mucho su mano. Pero cuando eres una persona que buscas profundamente al Señor, de verdad, en todo tiempo, como dice Bob Ross, el pintor, empiezan a aparecer todo tipo de cosas maravillosas. Así que es complicado el pensar cómo actúa el Señor con el individuo, ¿no? Porque decimos, muchos inocentes mueren diariamente y el Señor no hizo nada, lo dejó morir. Pero otro que lo buscó, el Señor hizo algo y lo rescató.
Aquí tendríamos que evaluar, es más allá de lo justo que hagamos o de lo malvado que hagamos, es también nuestra capacidad de confiar en el Señor. Confiar en Él también. Porque se convierte en una herramienta, en una protección, en una torre, que es lo que David encontró y se dio cuenta. No solamente es un asunto de hacer el bien y el mal, es algo que va más allá. Y es una relación. Y ese es un gran descubrimiento. Para mí lo es. Descubrir que el Señor, más allá de interesarse en estarnos evaluando como justos e injustos, más allá se interesa de tener una relación de confianza con nosotros, decimos, bueno, es que hay muchas cosas que entender entonces. Esto es como cuando uno está con su... Si vale el ejemplo, pero es como con una pareja, ¿no? Cuando estás con una pareja, estás dispuesto a pasar por alto muchas cosas de esa pareja que no te gustan mucho, con tal de construir una relación fuerte y de confianza, porque en el fondo eso es lo que tú quieres, amar y ser amado, una relación poderosa, más allá de que esa persona tenga cosas que te disgusten, porque esa persona va a estar dispuesta a cambiarlas y a ajustarlas con tal de que esa relación sea fuerte. Es algo así lo que les quiero decir con esto del Señor. Es que el Señor no es, ¿cómo decirlo? No es un Dios que se endurece y entonces en su dureza va y destruye a lo loco. De ninguna manera. El Señor es sumamente paciente, amoroso, tierno y comprensivo y justo. Y cuando emite su justicia lo hace, lo hace. Pero para que emita su justicia o sus juicios, créanme, ha tenido mucha paciencia de antemano. ¿Hasta cuándo es justo que la paciencia se desborde, se acabe? Pues eso creo que todo el mundo quiere siempre evaluarlo ante Dios, ¿no? No es que como que siempre se trata de juzgar a Dios, pero pensemos en nosotros mismos, nuestra paciencia hasta dónde está. ¿Hasta dónde está? Cuando alguien nos hace daño, ¿cuántas infidelidades está dispuesto a perdonar usted? ¿Cuántas? ¿Una? ¿Tampoco? Mucho menos dos, tres, cinco. ¿Qué tanto estamos dispuestos a soportar de los demás? Pero si pretendemos que el Dios Altísimo nos soporte toda la eternidad, de ninguna manera será así. Sin embargo, les digo que su amor es tan grande, tan incalculable, que tiene la paciencia de un padre con un hijo. Y en ese creo que es más parejo. ¿Cuánta paciencia uno le tiene a un hijo? Uno está dispuesto a pasar muchas cosas por alto, ¿no? Que el niño te dio una cachetada porque se emocionó, que no te obedece, que no te hace caso, que no recoge las cosas. Y uno, según su carácter, puede tener un poco más de paciencia o no. Pero en el fondo, ¿cuánto uno se aguanta eso? Pues evalúe en su casa desde que se levanta usted con sus hijos, ¿cuándo tiene el primer regaño ese hijo? Ese uno cuenta que uno no es que sea tan paciente. Y cuando ya ese hijo es de pronto un poquito complicado, llega el momento en que uno se desespera. ¿Cuánto tiempo pasa para eso? ¿No? Pues uno está dispuesto por el amor que le tiene a esos hijos a ser muy paciente, lo que más se pueda, ¿cierto? Y jamás uno los va a mirar con odio, ni con rencor, ni nada de eso. Pues es el gran ejemplo que nos da este asunto de ser padres y ser hijos acerca de quién es nuestro Dios. Es un Dios capaz de eso, de tener mucha paciencia. Porque no nos odia. Ni siquiera es un Dios que, como decía David, no te aires conmigo, no te llenes de ira, Señor. ¿Por qué estás airado conmigo? ¿No? Porque David lo pensaba así. Cuando el Señor se quedaba como callado, como de lejos. Pero luego se reevalúan las cosas y uno dice, Dios no está airado conmigo, Él está enseñándome cosas. Y claro, cuando uno tiene a sus hijos uno se da cuenta que no siempre el regaño es la mejor opción. No siempre eh, obligarlo, castigarlo, eh, insistirle en un asunto sea la mejor opción. A veces hay que simplemente, suena feo, ignorarlo. A veces simplemente es dejarle que él mismo haga lo que quiere hacer para que evidencie las consecuencias de sus actos.
A veces simplemente hay que callar y esperar que Él sea quien tome la iniciativa de buscar la instrucción de sus padres. Entonces, en este mundo de opciones, en lo que significa la enseñanza de un padre hacia un hijo, se aprenden tantas cosas que solamente cuando tenemos ese interés de conocer y comprender la manera en que Dios actúa, decimos, ok, no es que Dios se olvide del mundo, no es que Dios se olvide del inocente y premie al malvado. Es que a veces el Señor simplemente está allí, paciente, hasta más no poder, hasta que, como decimos aquí en Colombia, le sacan la piedra y el Señor hace lo que hace, y es dar a conocer su nombre. ¿Cómo le llama esto David? Las maravillas del Señor. Cuando pensamos en las maravillas del Señor, siempre pensamos en algo bueno, pero como les he dicho en mil ocasiones, lo bueno del Señor, en un lado, puede ser visto como malo en otro. Ejemplo, la salida del pueblo de Israel de Egipto. El pueblo salió libre, lleno de grandeza, de alegría, porque el Señor los había rescatado. Pero ese rescate de ese pueblo significó la destrucción de otra nación, Egipto. Así que para unos veían a un Dios completamente poderoso, bueno, libertador, y para otros fue Dios, quizás lo veían como malvado, un Dios que destruyó a los primogénitos, un Dios que dañó naturaleza, que hizo muchas cosas, estragos, ¿no? Pues esas son las dos caras de la justicia. No que sea buena o mala, sino que la justicia hace lo que tiene que hacer, y es restablecer las cosas. Eso como es finalmente bueno. Pero quien vive la justicia, ¿cómo la vive? Quien vive el juicio, ¿cómo lo vive? Como un estrago, como una calamidad. O pregúntale al hombre que fue sentenciado a la muerte, el hombre que fue sentenciado a una pena, a una, ¿cómo le llaman esto? A una cadena perpetua, a un hombre que fue lapidado, a un hombre que fue puesto a la silla eléctrica. ¿Qué piensa él de la justicia? ¿Que fue buena? Pues él pensará, en el mejor de los casos, que la merece. Y en el peor, que no merece tal agravio, pues solamente violó a una mujer, pensaría él. ¿Por qué me van a matar? En algún país donde se pague de esa manera, ¿cierto? Porque se pone como muy inferior los hechos de maldad, como que no valen tanto agravio. Y todos reclamamos justicia. Así que cuando el Señor hace justicia, créame, su nombre es conocido. Su nombre es conocido con gran poder. Siempre lo digo, nosotros en cuál punto estamos de esa historia. ¿En los que recibimos el juicio para destrucción? ¿O en los que vemos en todo eso la grandeza de la justicia divina? Es algo complicado, la verdad. Pues el inocente y el justo y el que teme al Señor verá de las maravillas del Señor a su favor, a su favor. Así que el Señor es refugio para el que le teme y para el que le busca. En ti confiarán los que te conocen, los que conocen tu nombre, porque tú, Señor, no desamparaste a los que te buscaron. Cantaba Yahweh que habita en Sión, publicada entre los pueblos sus obras, porque el que demanda la sangre se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. Ahora dice David, el pueblo se alegre en este Dios, en el Dios que no se olvida de su pueblo, que demanda la sangre. ¿Qué está diciendo esto? Que hace justicia. Que esto de mandar la sangre nos recuerda a la historia de Caín y Abel, ¿no? A Dios demandando la sangre del inocente Abel muerto por su hermano Caín. Un Dios que pide cuentas sobre la sangre derramada. Un Dios que no deja en el olvido el sufrimiento y digamos, las afrentas que viven los inocentes por causa de los malvados. No, no será para siempre, créame. El Señor tarde que temprano hará algo. Y en eso tenemos que aprender a confiar y descansar, porque esa es la invitación de este salmo. Pues el Señor hace así. Recordemos, David está extrapolando algo, está poniendo un ejemplo de algo que vivió su pueblo, y lo está elevando a una ley.
lo está elevando a algo que va a pasar así. Y es que si tú temes al Señor, lo buscas de todo tu corazón, tarde que temprano tú o tus descendientes o tu nación en algún momento verá la bondad del Señor. Pero también el malvado y las causas por las cuales buscabas al Señor serán castigadas, tarde que temprano. No nos matemos la cabeza pensando cuándo serán esas cosas. Simplemente descansemos. Descansemos en el Señor. Porque Él no se olvida el clamor de los afligidos. Ten misericordia de mí, Señor. Mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte, para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión, y me goce en tu salvación. Y David se pone como uno de estos afligidos. Dice, mira mi aflicción, Señor. Así que, ¿cómo orar acerca de esto? Pues así, mira mi aflicción, Señor. Mira lo que padezco, lo que me pasa. Mira mi situación. Tú que me levantas de la muerte, está diciendo, Señor, es que no hay imposible para ti. Tú me levantarás, me siento como muerto en esta situación. Ya lo has hecho en otras ocasiones, me levantarás nuevamente. Sí, claro que es una alusión a la resurrección, pero en el énfasis de lo que se está hablando, no está hablando de eso, está hablando de, pues, cómo se siente uno después de una calamidad, de una dificultad, como muerto, ¿no? ¿Qué peor podría pasar? Y pum, cuando el Señor te saca de eso, uno se siente como renacido, como, uff, me sacó de la oscuridad completa, ¿no? Cuando alguien nace de nuevo, cuando alguien es libertado de, no sé, de un vicio, de una prisión, de una dificultad muy grave, ¿cómo se siente esa persona? Como que hubiese renacido. David dice, tú me levantas de la muerte para contar tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión y me goce en tu salvación. Le contaré al mundo tus obras. No se nos olvide esto, mis hermanos, a veces se nos olvida, no lo hacemos con frecuencia y es contarle al mundo lo que el Señor hace con nosotros. Es darle lugar a la misericordia del Señor. Entonces démosle lugar a la misericordia de Dios y lo que el Señor, o sea, evidenciémosle al mundo lo que el Señor ha hecho, porque Él es bueno. Es que ese es el punto, Dios es bueno. Y no es una frase cliché solamente de cajón, no. Es la realidad que se experimenta cuando confías en Él. Y yo lo he vivido demasiado, demasiado. En mi casa, mis hermanos, mis padres, mis hijos, todos hemos visto mucho de eso, pero muchísimo. ¿Somos especiales? Somos como ustedes, capaces de buscar a ese Dios y seguramente Él también responderá si no les ha pasado. Pero estoy seguro que fuera de parecer una fantasía o una, no sé, que uno crea cosas simplemente. Es una realidad que se vive. Es un Dios que está presente en medio de su pueblo, un pueblo que le busca. Tenemos que esforzarnos en contar al mundo las cosas que este Dios hace con nosotros. No como una fantasía, sino como un Dios que es veraz, un Dios que no se esconde, que es hermoso y que es bueno. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron fue tomado su pie. Yahweh se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó, en las obras de sus manos fue enlazado el malo. Entonces dice David, todos los malvados procuraron hacer mal y ese mal que ellos hicieron se les devolvió. Vean que este áspero yo lo he visto en mi país y me impresiona mucho. Porque pues como que son cosas que uno se da cuenta simplemente viviendo, es decir, dejando pasar el tiempo, ¿no? En mi país ha pasado muchas masacres, cosas muy feas, de verdad terribles. Pero luego cuando ves a estas personas tan poderosas, tan malvadas en prisiones, pagando a la justicia y contando esas verdades, uno dice, uy, fuerte, o sea, es muy duro de verdad. Pero quizás ellos preferían morir a ser atrapados, ¿cierto? Dicen por ahí, a ser extraditados, pero terminan en prisiones, ¿qué? Buscando un poco de misericordia del mundo. Fuera de lo que uno pueda pensar en ese respecto, simplemente es ver que sí, se pagan, las cosas se pagan. Todo en la vida tiene su pago, llega el momento que uno pensó que no llegaría y téngalo. Así que el malvado considere, no es una buena inversión.
En el corto plazo sí tendrá todo lo que quiere, pero llega el momento más horrible y es ser olvidado, ser recordado más bien como una pesadilla, como alguien non grato. No sé, pero ser malvado, de verdad que una sociedad, toda la sociedad piense mal de uno, es muy feo, es horrible. Porque no solamente uno dice, ah, a mí no me importa nada así, pero usted, sus hijos, su esposa, su familia, tienen que empezar a cambiarse nombres, tienen que empezar a inventarse una nueva vida, porque en el momento que son etiquetados como familiares, cercanos suyos, quedan también en entredicho su propia reputación. Entonces, ser malvado, ¿qué es sino una torpeza? Pero no hay nada más maravilloso que ser recordado como un hombre bueno, una mujer justa, una mujer amorosa, un hombre bueno, sensible, tierno, amoroso, etcétera. Que nos preceda la bondad va a hacer que seamos inmortalizados. Seguramente así será. Em, Porque ese es el carácter de nuestro Dios. Porque es que eso es lo que lo hace Él a Él permanecer, más allá de que esa sea su esencia. Pero ¿por qué permanece en nosotros? Porque es bueno. Si el Altísimo no fuese el Dios que es, si no fuese simplemente un creador, desinteresado del mundo o malvado, pues lo sabríamos muy bien. Pero nuestro Dios no es así. Y de esto tenemos que anunciar y dar a conocer. El mundo tiene que esforzarse por conocer a Dios. No simplemente creer estereotipos de lo que es Dios, de lo que uno quiere creer que es Él. Porque es un error gravísimo. Es que no hay forma. A mí siempre me hace sentido este ejemplo que les pongo. Por más de que usted coja tierrita y de su patio y la vea blanquita y piense que así es lo que usted va a encontrar en la luna, pues ese es su problema, pero seguramente no. Para que usted, ahorita que tenemos imágenes satelitales y hasta videos de gente caminando en la luna, pero la única manera de experimentar cómo se siente estar allí es estando allí. De resto es unos comparativos que resultan odiosos. Y a nuestro Dios lo hemos comparado con cualquier mitología, con cualquier película, con cualquier filosofía y al mundo le cae gordo Dios. Por eso, por eso, por una mentira, por un chisme mal contado, por un chisme eh, propagado de una manera muy miserable. Conozcamos al Señor. Los malos serán trasladados al Seol todas las gentes que se olvidan de Dios, porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Entonces dice David, el malvado y el que se olvida de Dios también será olvidado. También quedará en el olvido de la muerte. Pero el que se acuerda del Señor, también será recordado por el Señor. El menesteroso, el necesitado será recordado del Señor porque su esperanza estuvo firme. Así que su esperanza no perecerá. Levántate, oh Señor, no se fortalezca el hombre. Sea juzgada las naciones delante de ti. Pon, Yahweh, temor en ellos. Conozcan las naciones que no son sino hombres. Y esta frase es impresionante. Levántate, Señor, que el hombre no se fortalezca, que deje su orgullo, que entienda que solamente es un hombre. ¿Qué significa esto? Pues es que si somos humildes, si somos sinceros, nosotros solo somos prado del mundo. Prado, ya, que nace, se reproduce en un montón, parece plaga, parece la maleza del campo y al día siguiente ya no está. Y así somos todos, por más de que seamos los grandes, poderosos reyes, magnates o los más miserables del mundo, pues todos borrados al abrir y cerrar de ojos. Esa es la realidad. Nuestro presente parece eterno, pero no lo es. Es tan relativo y tiene tanto sentido la relatividad de Einstein cuando uno piensa en esto, que uno dice, tenemos mucho que entender acerca de la eternidad, por no decir, necesitamos entenderla toda. No sabemos nada sobre eso. Dice el Mesías, la vida eterna es que te conozcan a ti, Señor. Conocer al Señor es la invitación que les digo hoy. Esa es la invitación. Nuestra eternidad, nuestra existencia misma está ligada a eso, a la comprensión que hemos con mucha
siendo muy odiosos, que hemos menospreciado. Pero no pasa nada, que si hay un presente, si estamos en este presente, en esta nuestra aparente eternidad de unos años de vida, tengamos la oportunidad de realmente entender a este Dios maravilloso, juez del mundo, que se apiada del menesteroso, del necesitado, que escucha, de verdad escucha las oraciones y el clamor de los inocentes. Y aunque tarde, no será para siempre. Así que es algo que solamente experimentándolo como un pueblo que confía en Él lo veremos. No le tengamos tanto miedo a lo porvenir. Temamos a aquel que pudiendo cambiar nuestro porvenir no lo hace y más bien lo hace para nuestro mal. Temamos a aquel que podría más bien cambiar nuestro destino para bien, porque le tememos, porque le amamos, porque nuestros pasos van en concordancia a ese temor y entonces hacemos las cosas bien. Es que no es magia, en el fondo ni siquiera pareciera ser un milagro, simplemente es hacer las cosas bien y va todo bien. Pues esa instrucción viene de Dios, por lo tanto sí proviene de Dios el bien. Pero aún más, como les decía, Él puede meter su mano y hacer que las cosas aún sean mejor para uno. Como les digo, testimonios muchos. Y encontraremos la manera también en este canal de compartir algunas de estas vivencias que confortarán seguramente el corazón de todos. Que el Señor los bendiga. Gracias por acompañarnos a un pasaje más de las Sagradas Escrituras. Todos los viernes, no olviden, tenemos los Salmos. Entre semana estamos viendo el Nuevo Testamento, ya finalizándolo. Y los Shabbats, como siempre, a las 11:30 tenemos estudio. A las 10 de la mañana tenemos Halel, canciones, alabanzas, para que se conecten, para que nos acompañen. Que el Señor los bendiga, de verdad. Muchas gracias por habernos acompañado en este estudio de hoy. Shalom. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch
atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad, Abba Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam, diste tú